Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual se refiere a la entrega de recursos que permitirían la ejecución de proyectos habitacional Fuerte Viejo de la comuna de Lota. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por el cual informa las acciones, definiciones y proyecciones respecto al proyecto de construcción de 1.200 viviendas en el predio Baquedano de la comuna de Osorno. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, por el cual remite el listado de terrenos fiscales en que se podrían construir viviendas sociales, puntualizando comuna en que se encuentran y su superficie, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Y finalmente, una nota mediante la cual comunica que se ha acordado un pareo entre el diputado señor Sergio Bobadilla y la diputada señora Emilia Nullao para la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. No importa. A la mesa la posibilidad de correr para la próxima semana el punto número 1 para darnos más tiempo en esta sesión para el punto número 2 que está con urgencia calificada de suma y hoy día hasta su total despacho. ¿Habría acuerdo? Sí, ¿de cuál? ¿Del primer punto? ¿Hay acuerdo de lo que estoy planteando, cierto? Sí, pero hay que consensuar. ¿Tú me ibas a pedir la palabra o ya no? No, porque ya se resuelto ya. Vale, ya. Bien, el punto número 2 entonces, continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al plan de emergencia habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas correspondientes al boletín 15552-14 con urgencia calificada de suma hasta su total despacho. Asisten el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes, le acompaña el jefe de Dirección de Desarrollo Urbano, señor Vicente Burgos Sala, y la abogada y asesora legislativa, señora Janet Tapia Puentes. Y ahora. Ya, presidente, entonces vamos a continuar la votación particular. Presidente. Sí, diputado Hirsch. Gracias, presidente. Saludarlos a todos y todas. En segundo lugar, voy a pedir una disculpa, pero en algún minuto de la sesión yo me voy a tener que retirar, pero por una misión oficial nos vamos con la Comisión de Defensa a la Antártida. No quiero sacar pica, pero digamos, tengo que informarlo. Estamos autorizados por la Secretaría, además, así que me voy a tener que retirar. Estamos excusados. Pero como a su vez este es un proyecto que me interesa mucho y como además se trabajó en un equipo con representación de distintos parlamentarios, quería proponer, si es que les parece, por supuesto, si es posible que todas las indicaciones que se trabajó en conjunto con los distintos asesores lo podemos votar como un solo paquete. Y lo único que está diferente, aparte, son las que presentó el diputado Bertrán. Pero las otras son todas un paquete que entiendo que estaban asesor del diputado Fuenzalía. Bobadilla, es que lo quería dejar para el final, disculpe, yo quería marcar al final, destacarlo. Está variado, así que no existe. Bueno, entonces. No, pero la verdad es que creo que se hizo un buen trabajo ayer en que estaba el ministerio, estaba la comisión. Entonces me da la impresión que si tenemos ese acuerdo, quizás, si a usted le parece, presidente, podríamos votar como un solo paquete todo ese conjunto de indicaciones. Y distinto es, por supuesto, las que se presentaron posteriormente, que tienen que ser discutidas. Sí, y el 26 también hay.
De todas maneras, yo pensaba que el 21 y el 26, no sé. No, de acuerdo. Y Urruticoechea también está por Zoom. Estamos los cuatro. ¿Por qué no escribes por acá? Escribo por acá. Sí. Ah, tú escribes de eso, a la Comisión de Arena, por favor, que nos falta acuerdo. Ok, pero, primero, ¿habría acuerdo de la propuesta que vamos a ir? Sí, quedó el 21 y el 26, lo revisamos. Sí, eso lo vamos a revisar. Ok, Justo nos toca empezar con el 21, presidente. Ya. En la página 5 teníamos pendiente de votación precisamente el artículo 21, respecto del cual se presentaron 3 indicaciones. Hoja 5 del comparado. ya, vamos. El artículo, el texto propuesto por el Ejecutivo agrega en el artículo 21 vigente los siguientes incisos primero y segundo, pasando el actual inciso primero a ser tercero. Y dice así estos artículos. Artículo 21, inciso. El ministro o ministra de Vivienda y Urbanismo podrá excepcionalmente aprobar las normas técnicas necesarias a objeto de estandarizar técnicas o tecnologías propias de las viviendas industrializadas, solo respecto de materias donde no exista norma o reglamento técnico aprobado por la autoridad competente y para hacerlas aplicables únicamente a la ejecución del plan de emergencia habitacional. El inciso segundo dice: las señaladas normas tendrán por propósito establecer estándares de diseño de las obras de urbanización y edificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del decreto con fuerza de ley, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y serán aprobadas mediante decreto supremo. Hay una indicación de la diputada Rafael que agrega en este numeral 4, a continuación de estos 2 incisos que leí, un inciso tercero nuevo, pasando el actual primero del 21 a ser cuarto, que dice lo siguiente: los estándares de las obras de construcción de proyectos de vivienda de interés público no podrán ser inferiores a lo señalado en el título 2, capítulo 3, al título 5, capítulo 6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las secciones y largos de los elementos inferiores a lo señalado en la ordenanza, no se puede abreviar en las indicaciones. Pero bueno, deberán ser sometidos a cálculo estructural. Las solicitaciones de los elementos, los pesos propios y sobrecargas de uso normativo señaladas en el título 5, capítulo 6 de la ordenanza se mantendrán como límites en las propiedades geométricas y mecánicas de los elementos, considerando también cargas de viento ya establecidas. También rige para estos proyectos de vivienda de interés público las obligaciones de desarrollar una mecánica de suelos para este tipo de proyectos. Del mismo modo, le regirán las normas térmicas, protección contra incendio y las acústicas vigentes. Los estándares geométricos, materiales y funcionales de las obras de urbanización no podrán ser inferiores a los establecidos en la ordenanza en el caso de los proyectos prioritarios. Hay 2 indicaciones del diputado Beltrán, una que es para incorporar los siguientes incisos primero y segundo, pasando el actual, o sea, para sustituir en el fondo lo propuesto por el Ejecutivo en el número 4, y dice lo siguiente: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es lo mismo, lo único que cambia es que donde dice tecnologías propias de viviendas industriales, el diputado Beltrán pone tecnologías propias de los materiales industrializados. Y eso, y después hay una indicación del mismo para suprimir en el inciso segundo, ahí donde dice la señalada, en esto, acá, presidente, acá, para suprimir eso que está atarjado. La frase diseño de las obras de urbanización y. Entonces quedaría: las señaladas normas tendrán por propósito establecer estándares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y serán aprobadas mediante decreto supremo. Entonces hay que votar ahora. El diputado Hitch me estaba pidiendo la palabra antes de votar. Gracias, presidente. Es que no me quedó claro antes algo. Dijimos que íbamos a votar el paquete de indicaciones. Hubo acuerdo en que lo vamos a votar, pero no sé si la votó. ¿Quedó votado? No, es que entonces yo quisiera pedir si podemos partir por todo ese paquete. Básicamente por lo que planteé que me tengo que ir. No sé, pero yo lo agrego, diputado, y lo pongo ya. presente. ¿Sabe por qué? Pues por un asunto de orden. Porque si me empiezan a quedar artículos pendientes para atrás, quiero ir viendo, este está pendiente, lo votamos y ahí seguimos. Perfecto, está bien. Ya. Están todos de acuerdo, votamos todo en bloque. De acuerdo, disculpe. Pero este es un punto que tenemos que resolver el 21.
Ok. ¿Alguien me había pedido la palabra? ¿No? Hay que votar entonces la... Diputado Fonsalía. Sí. No tengo micrófono, así que... me gustaría la opinión del Ministerio respecto de la diferencia entre viviendas industrializadas y los materiales industrializados, porque esa sería la única diferencia entre la indicación que hace el Ejecutivo y la indicación que hace el diputado Beltrán. No sé si se podrá, ministro, tener esa diferencia. Bueno, buenas tardes, diputado, presidente, ¿cómo está? Muy bien. Mira, este es un tema, esta indicación, hemos tenido un cierto problema porque normalmente quien hace esto es el Instituto de Normalización. Y lo que nosotros hemos pedido es fortalecer un poco la capacidad del Ministerio durante el plan de emergencia para plantear alternativas respecto a viviendas industrializadas. La vivienda industrializada es un conjunto, es la vivienda, el desarrollo en su conjunto. No es cada material por separado. ¿Cuál es el problema de darle el mismo carácter? Es que el material, el ejemplo más malo que hemos tenido es el de las casas copegas. Y de las casas copegas fue un ladrillo que se vio, se evaluó y se dijo, este se puede usar, esto por el Instituto de Normalización, se equivocó allá. Y en Chile ese tipo de implementos no funcionaba, y se provocó el problema que se provocó, que provocó un gran escándalo nacional, etcétera. Entonces, nosotros pensamos de que los materiales tienen que ser más bien el Instituto Nacional de Normalización, más que en esta facultad excepcional para efectos de avanzar en el plan de emergencia. No sé si me estoy explicando, porque meternos en cada material, porque aquí podemos hablar de un clavo, de distintas cuestiones específicas, entonces no son lo mismo, es una cosa distinta. Y la vivienda industrializada es una unidad, que es un conjunto de materiales que evalúa en su conjunto y que reúne ciertos estándares. Por eso yo creo que para nosotros es muy complejo, tanto que evaluamos, si aquí hubiese si insistiera en esta idea de meter los materiales, nosotros preferimos que el artículo entero no esté, porque esto puede generar una situación de distorsión bastante grande. Sí, diputado Gil. No, comentar solamente, escuchamos al gobierno, yo quería comentar desde el punto de vista nuestro por lo menos, que esta es la típica situación en la cual a veces una palabra hace una diferencia muy grande. Porque al hablar de la vivienda industrializada se refiere al todo. Pero si empezamos a hablar de los materiales, efectivamente vamos a entrar en una situación, y lo quiero decir derechamente, en que podemos tener incluso lobbies de determinadas empresas o grupos, etcétera, que pueden ser complejos, digamos. Gente que digamos que tenga un legítimo interés, pero digamos evidentemente puede generar una situación que es compleja. Entonces, a mí me parece que es muy válido plantearse las tecnologías propias de la vivienda industrializada, pero no entrar a la diferenciación de materiales. Ahí creo que hay una diferencia importante de hacer. Gracias, diputado. Votemos entonces. Presidente, tenemos que votar entonces la indicación que está ahí individualizada con el número 2, que es la del diputado, en la página 5 del comparado, la que es la del diputado Beltrán, que cambia la palabra viviendas industrializadas por los materiales industrializados. Voy a tomar la votación. Diputada Astudillo. En contra. Diputado Beltrán. Deja claro que es viviendas y materiales industrializados. No estoy cambiando nada, sino viviendas y materiales industrializados. No, Pero voto a favor. La indicación acá dice otra cosa, diputado. Yo no quiero entrar a polemizar con usted, pero acá la indicación que usted presentó cambia. No aparece en ninguna parte vivienda industrializada. Cambia, no. Reemplaza la palabra vivienda industrializada por los materiales industrializados. Tengo acá. Ya, ok. Bueno, diputado Beltrán, entonces, su voto. A favor. Gracias. Diputado Cuello. En contra. Diputado Jorge Durán. Diputado Fuenzalida. Diputado Hirsch. Diputado, En contra. Sí, diputado Rafael. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. Diputado Rutico Echea, su voto, por favor. Sí, en contra. ¿Se escucha? Ahora Ahora sí. sí. Presidente. En contra. Rechazada, presidente. 8 votos en contra, 1 a favor. Ahora hay que votar entonces la otra indicación del diputado
del diputado Beltrán, que es para eliminar en el inciso segundo del artículo 21 la frase esa que está tarjada, que dice diseño de las obras de urbanización y edificación. Diputada Astudillo. Página 5. La indicación está en la página 6, ¿cierto? La indicación está en la página 6, perfecto. pero cómo queda está en la página 5. Cómo queda el inciso segundo. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor. Diputado Cuello. En contra. Diputado Durán. Diputado Fuensalida. Diputado Hirt. Diputada Rafael. A favor. Diputado Ulloa. A favor. Diputado Ruticoechea. Contra. Presidente. A favor. Aprobada, presidente. 6 votos a favor, 3 votos en contra, y por el mismo quórum entonces se daría por aprobado el artículo 21 propuesto por el Ejecutivo. Ahora hay que votar la indicación de la diputada Rafael, que es para agregar a este artículo 21 que ha propuesto el Ejecutivo un inciso tercero, pasando el actual primero, el artículo 21 a ser cuarto, que habla, la página 6 del comparado, que habla de los estándares de la obra de construcción. Que ya lo leí, así que no lo leo de nuevo. Está en la página. ¿Quiere que lo lea de nuevo? Página 6 y 7. Dice lo siguiente, para agregar este inciso. Los estándares de las obras de construcción de proyectos de vivienda de interés público no podrán ser inferiores a lo señalado en el título 2, capítulo 3, al título 5, capítulo 6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las secciones y largos de los elementos inferiores a lo señalado en la ordenanza deberán ser sometidos a cálculo estructural. La solicitación, ahí debería ser, no sé, las solicitudes pueden ser, de los elementos, los pesos propios y sobrecargas de uso normativo señalados en el título 5, capítulo 6 de la ordenanza se mantendrán como límites en las propiedades geométricas y mecánicas de los elementos, considerando también cargas de viento ya establecidas. También rige para estos proyectos de vivienda de interés público las obligaciones de desarrollar una mecánica de suelos para este tipo de proyectos. Del mismo modo, le regirán las normas térmicas, protección contra incendios y acústicas vigentes. Los estándares geométricos, materiales y funcionales de las obras de urbanización no podrán ser inferiores a lo establecido en la ordenanza en el caso de los proyectos prioritarios. Diputado Fuensalida. Para la lectura fidedigna de la ley me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo respecto de esta norma, presidente. Okay. Por favor. Presidente, la verdad es que el estándar reglamentario que se está estableciendo, o sea, el estándar normativo que se está estableciendo en esta indicación, la verdad nuestra opinión corresponde a las materias que específicamente debe tratar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Este tipo de cuestiones tan específicas en relación a cuestiones técnicas relativas al cálculo estructural, relativas a cuestiones de pesos propios, sobrecargas, cuestiones normativas muy específicas, debiesen estar tratadas generalmente por la UC. Y también indicar que, bajo ningún punto de vista, una vivienda de las reguladas por el artículo 21 que se está intentando aprobar podría vulnerar las condiciones de la Ordenanza General de Construcciones, lo que establece un procedimiento de aprobación técnico, pero no bajo ningún punto de vista. Podría entenderse que esto de alguna forma pretende eximir de esa responsabilidad a dichas viviendas. En consecuencia, nuestra opinión es contraria a la propuesta de indicación, presidente. Eso. No sé si... Gracias. Diputada. Presidente, ¿estoy de acuerdo con lo que señala? No estaría de más, o sea, no afecta. Más vale tenerlo a omitirlo. No estaría afectando, de acuerdo a lo que él señala, que indique que tiene que depender de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Sí, por favor. Por favor, señores diputados. Independientemente de eso, nosotros creemos que esta indicación además es inadmisible porque afecta a la potestad reglamentaria que tenemos para regular nuestros propios programas habitacionales. O sea, cada uno de nuestros programas fija los estándares respectivos y con esto se nos estaría imponiendo un estándar mínimo
que nosotros siempre hemos respetado en todo caso el tema de la ordenanza, pero puede haber en algún tipo de solución habitacional que sea diferente, como en el caso de la industrializada, la norma técnica va a regular además estándares adicionales para ese tipo de vivienda. Gracias, señora Janet. Ministro. Mire, si el sentido de la indicación es tratar de subir los estándares en general de la vivienda de interés público, nosotros compartimos eso. Sin embargo, la diversidad de alternativas hay que considerarla. Por ejemplo, si aplicáramos esta indicación como está planteada para la autoconstrucción, tendríamos un serio problema para avanzar en la autoconstrucción, porque es un proceso mucho más gradual para llegar a un determinado tipo de estructura. Todo el tema de regularización de campamentos, hay que tener mucho cuidado, porque los campamentos hoy día tienen mucho que ver, en varios casos, con las viviendas ya construidas. Aquí vamos a regularizar loteo, ¿no es cierto?, cuando corresponde a propiedad de determinadas condiciones. Si partimos poniéndole un pie tan forzado, o sea, la mecánica del suelo sería imposible, porque es carísima. O sea, hay un conjunto de exigencias que no corresponde. Por eso lo que aquí se ha dicho, que hay un llamado que especifica estándares, dentro de estándares que están en la ley, o sea, dentro de las condiciones, nosotros creemos que da más flexibilidad. Poner un pie forzado de esta naturaleza, nosotros estaríamos dispuestos, diputada, a estudiarlo con más calma de aquí, quizá a los trámites posteriores, ver dónde podríamos garantizar las flexibilidades en el espíritu suyo, decir hay que ir subiendo los estándares. De hecho, hoy día los estándares están subiendo. Claramente están subiendo en lo estructural y en toda la terminación, incluso en lo térmico. Estamos llegando a un nivel térmico que probablemente la casa de ninguno de los que está acá tiene aplicación que hoy día tiene la vivienda social. No tienen envolvente térmica, o sea, eso está ocurriendo. Sin embargo, ponernos en un pie forzado nos puede llevar a excluir alternativas que son necesarias para avanzar en el tema de vivienda. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputada Rafael. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo perfectamente, pero yo quisiera hacerme cargo igual de las palabras que señala el ministro respecto a lo que existía antes, la autoconstrucción, por ejemplo. Sin embargo, con ese criterio, ministro, a mí me gustaría también que pudiésemos colaborar con ir en solución, por ejemplo, de las casas que existen en mi región, de autoconstrucción, que no tienen la altura mínima, porque eran autoconstrucción. Y al no tener la altura mínima, no tienen ni una posibilidad de acceder a los beneficios. Entonces, si aplicamos ese criterio, me gustaría también que pudiésemos aplicar el criterio a casas que tienen adultos mayores en la región de Aysén y que no han tenido ni una posibilidad de obtener los beneficios justamente porque no cumplen con la normativa vigente, porque fueron de antes. Entonces, bajo esa misma lógica, yo quisiera que pudiésemos tener estoy aprovechando eso, ¿eh? Pero, exacto, o sea, si estamos hablando de esta flexibilidad, también tengámosla con aquellos que antes, por otro tipo de razones, porque no había normativa, hicieron otro tipo de construcción y lamentablemente hoy día son adultos mayores que viven en precarias condiciones y que no pueden acceder a los beneficios, ministro. Ministro. Yo comparto lo que está diciendo la diputada, en el sentido que tenemos que las viviendas históricas, que en distintas etapas, acuérdense que mucho tiempo estuvimos con la Mediagua como parte de la alternativa de vivienda social, mucho tiempo. Tenemos ¿cómo se llamaba? La caseta sanitaria en otro periodo. Hemos pasado tenemos 120 años de política habitacional. Entonces, yo comparto lo que usted está diciendo, que tenemos que tratar de ir elevando y hay toda una etapa en que no tuvieron cortafuegos y todavía no tienen cortafuegos las viviendas, una etapa larga. Hoy día los programas de mejoramiento justamente apuntan a buscar mejorar los estándares. Nosotros queremos focalizar el programa de mejoramiento especialmente en la dirección de lo que usted está planteando, sobre todo en cortafuegos, por ejemplo, es uno de los problemas serios. Entonces, yo comparto su espíritu. Si usted mira el artículo aquí sobre regularización, está considerado avanzar en esa dirección. Perfecto. Gracias, ministro. Voy a tomar la votación entonces de esta indicación que está individualizada con el número 1 y que está transcrita en la página 6. Diputada Astudillo. Considerando las aclaraciones del ministro y su equipo de asesores, vamos a rechazar en esta oportunidad la indicación. Gracias, diputado. Diputado Beltrán. Apruebo. Gracias, diputado. Diputado Cuello. En contra. Diputado Fuensalida. Diputado Hirsch. En contra. Diputada Rafael. Diputado Ulloa. Diputado Urruticoechea. En contra. Presidente. En contra. 2 votos a favor, 100 en contra, rechazada la indicación de la diputada Rafael.
Vamos entonces ahora a la página 8 del comparado, donde hay, esto está consensuado, pero igual no sé si quieren que los lea, que es una indicación del diputado Fuenzalida y de la diputada Rafael para incorporar un artículo 21 bis que dice: el ministro de Vivienda y Urbanismo podrá excepcionalmente aprobar las normas técnicas necesarias a objeto de estandarizar técnicas o tecnologías propias de las viviendas industrializadas solo respecto de materias donde no exista norma o reglamento técnico aprobado por la autoridad competente y para hacerlas aplicables únicamente a la ejecución del plan de emergencia habitacional. Las señaladas normas tendrán por propósito establecer estándares de diseño, obras de edificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y serán aprobadas mediante decreto supremo. Ayer en la reunión de asesores concordamos este artículo. Ahora, el tema era que esto pasa porque el artículo 21 que recién estábamos discutiendo desaparezca y se transforme en 21 bis, para que lo tengan presente. Porque es el mismo texto, el 21, que se agregaba dentro del artículo. ¿Lo retira? La retira entonces los diputados Fuenzalida y la diputada Rafael, ¿sí? Sí. Claro. Ya, el artículo 23 está aprobado. El artículo 24 también está aprobado, pero hay una indicación, hay que reabrir debate. Estoy en la página 10. Porque el diputado Beltrán presentó una indicación, la 5, que está en la página 10, para eliminar el inciso segundo. Entonces voy a leer el artículo 24. Dice: el sistema electrónico que se refiere al inciso sexto del artículo 170 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones deberá recibir todos los proyectos que generen crecimiento urbano para la extensión o densificación. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante decreto supremo, establecerán un procedimiento para habilitar la recepción de proyectos cuando el referido sistema no se encuentre operativo para el tipo de proyecto específico. Y el inciso que elimina el diputado, propone eliminar el diputado Beltrán, dice a su vez: las mitigaciones de impacto vial que corresponda desarrollar un determinado proyecto, conforme al citado artículo, no podrán considerar ensanches o expropiaciones de circulaciones en terrenos que no sean parte del proyecto. Presidente, nosotros compartimos la indicación del diputado Beltrán. Creemos que eso deja mucho más a cada proyecto lo que se puede hacer. No se le puede exigir a los proyectos expropiar cuando son de un privado, porque el privado no puede expropiar. En segundo lugar, los ensanches, cuando son desproporcionados en relación al tamaño del proyecto, hay que reevaluarlo. No puede ser que un proyecto de 30 o 40 viviendas se le exija ensanches de unas determinadas características que vayan más allá de sus posibilidades. Pero nosotros por eso estamos de acuerdo en la indicación del diputado Beltrán, que más vale borrar este inciso. Muy bien. Diputado yo. No, una consulta pequeña. Lo que pasa es que cuando se presentó el proyecto, Vicente, creo que estábamos por Zoom en la primera oportunidad. Yo hice mención a este tema porque efectivamente hay proyectos de mitigación que pasan por, el EXTU ahora cambió de... Y yo vi muchos proyectos de mitigación, medidas de mitigación, donde efectivamente al titular se le obligaba, y lo vi en terreno, se le obligaba a la expropiación de un terreno totalmente ajeno a su dominio. Por tanto, a mí me parecía una norma que efectivamente tendía a evitar esa confusión. Vi muchos proyectos paralizados producto de que proyectos terminados todavía les faltaba el trámite de la apropiación del terreno, de un terreno adyacente, por ejemplo, perteneciente a un dueño distinto. Por tanto, me parecía que era una norma que yo en la práctica la veía presente y de muy buena y una muy buena herramienta, efectivamente, para darle flexibilidad a este proyecto que no es otra cosa que de flexibilizar el plan de emergencia habitacional. Por eso lo planteo ahora como duda, pero si ustedes me dicen que efectivamente les parece de más, yo no tengo razón para dudar ahora de su criterio. Perdón, sí, tiene la palabra. Efectivamente, cuando nosotros
armamos el proyecto, que fue hace un tiempo, el trabajo legislativo que hicimos en el Ejecutivo, estaba siendo un problema con algunas seremi de transporte. Pero efectivamente el trabajo mancomunado y comunicado con transporte, en el fondo este problema se ha ido reduciendo, más bien ya no existe. Y si llegase a existir, nosotros consideramos que es mucho más claro que lo interprete nuestra división con nuestras facultades normativas, más que establecerlo en la ley, que efectivamente podría generar un problema para aquellos que no sean de plan de emergencia. En consecuencia, creemos que efectivamente es más fácil eliminar eso. Diputado Fuenzalía. Micrófono. Sí, pero eso no se escucha nada. Me parece. Firme nomás. Firme nomás. A mí también cuando me tocó ser el Ceremi de Transporte, no necesariamente los proyectos se ven entre vivienda y transporte, porque muchas veces tenemos vialidad de por medio, los municipios, las direcciones de tránsito, y me tocó ver en varias oportunidades, y se tuvo que destrabar en varias oportunidades, el hecho de eventuales expropiaciones para construir, por ejemplo, no sé, un strip center pequeño, ¿ya? Entonces, creo que podría generarse ahí un tema. En regiones muchas veces se da que son varios los entes que participan o que participaban de los antiguos EISTU, que ahora son los IMIP, y que les piden pronunciamiento a los distintos servicios también. Entonces, en pos de aclarar eso. Bien hecho, por favor. No, mire, la alcaldesa de Colina acá nos planteó un tema. Dijo, ella era partidaria de ser muy estricto, o sea, que hubiera expropiaciones. Y el argumento que se le ha dado es que a los proyectos de vivienda de determinado tamaño no se le pueden exigir funciones que no le corresponden. Eso no significa que no tenga razón que el Estado tenga que construir alternativas de vialidad intermedia. Aquí estamos con un problema que esto sobre todo en comunas como Colina, que se están recién haciendo, recién construyendo, que requiere ver cómo se hace. Pero no se le puede exigir a cada proyecto singular que haga el conjunto del ensanche, y es por eso que creemos que esto debe quedar mucho más flexible, dependiendo de las condiciones. Y creemos que la alcaldesa de Colina tenía un punto, pero eso no se resuelve por la vía de cargarle todo a cada uno de los proyectos. Gracias, ministro. Entonces, no sé si damos por aprobada la indicación del diputado Beltrán. ¿Todos? Ya, entonces voy a tomar la votación, presidente, porque si no después... Ya. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputado Fuenzalida. Diputado Hirt. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. A favor. Presidente. A favor. 7 a favor, 2 en contra, aprobada, presidente. Okay. Vamos ahora, el artículo 25 está aprobado. Vamos a la página 11, donde está el artículo 26, que quedó pendiente. Y además hay 2 indicaciones. Una de los diputados Vadillo y Fuenzalida, que le agrega un nuevo inciso, y una del Ejecutivo del referéndum, pero no tiene, eso no tiene patrocinio, así que... Bueno, voy a leer. El artículo 26 dice, las donaciones de inmuebles que se efectúen para uso exclusivo de programas habitacionales, tanto a servicios de vivienda y urbanización, la página 11, presidente, como a grupos de trabajadores de la entidad donante que se encuentren organizadas colectivamente en un sindicato o asociación gremial, no requerirán del trámite de insinuación. Estarán exentas de toda clase de impuestos, detentando la calidad de gasto necesario para producir renta para los efectos de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ley 824, que aprueba la ley sobre impuestos a la renta, y no estarán sujetas al límite global absoluto establecido en el artículo 10 de la Ley 19.885. Igual tratamiento tendrán las donaciones de inmuebles que se efectúen entre particulares con el fin de acceder al programa Pequeño Condominio, a que se refiere el Decreto Supremo 49, que aprueba reglamento el programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda o aquel que lo reemplace. El diputado Fuenzalida y el diputado Badilla presentaron una indicación para agregar un inciso el siguiente tenor.
Los inmuebles que se adquieran bajo la modalidad señalada en el inciso anterior no podrán ser enajenados por su titular en el plazo de 20 años contado desde la tradición, en caso de que la adquisición fuese a título gratuito, ni en el plazo de 15 años contado desde que se hubiese extinguido las acciones personales y reales destinadas a garantizar los pagos, como es el caso del levantamiento de la hipoteca. Y después está la indicación del Ejecutivo, que si quieren la explican, no sé, pero... Sí, por favor, señora Janet. Ayer en la reunión que tuvimos con los asesores, nos hicimos cargo de un alegato que ha habido o de algunos comentarios que han habido en la comisión en términos de que esto podría prestarse para algún tipo de especulación si es que no se llegan a desarrollar los proyectos. O sea, que la empresa, por ejemplo, done los terrenos a sus trabajadores a su vez los vendan y no los destinen a estos proyectos. Entonces, haciéndonos cargo de eso, buscamos alternativas de solución y yo lo que está en esta indicación, que básicamente dice agrega que si no se cumple con los proyectos, los terrenos se iban a traspasar al SER. Pero nosotros hemos estado conversando con la gente del Ejecutivo, fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda y el Secretaría General de la Presidencia, y teníamos una propuesta que era agregar a continuación del artículo 26 actual lo siguiente: tratándose de donaciones efectuadas al grupo de trabajadores de la entidad que se encuentren organizados en el sindicato de protección gremial, en caso que los proyectos no iniciaran su ejecución dentro del periodo de vigencia establecido en el inciso segundo del artículo 23 de esta ley y el periodo del plan de emergencia, el Servicio de Impuestos Internos aplicará a la empresa donante la norma de gasto rechazado contenida en el artículo 21 del Decreto Ley 824 del año 74, que aprueba el texto de la ley sobre impuestos a la renta respectiva. Está el comparado, ya tal cual la cambié. No, mejor para que los diputados, no sé, que fue toda una locura, pero está para que los diputados sepan que está acá. Página 12. Tienes apagado el micrófono. 11 y 12, presidente. 11 y 12. Está así tal cual lo está diciendo. Eso es lo que estábamos proponiendo, pero lamentablemente nosotros no tenemos en este minuto el acuerdo de los otros dos ministerios. Entonces habría que aprobar el referéndum, que entiendo, no sé si se podrá, o sencillamente les pediríamos que aprobaran el artículo en las condiciones que viene propuesto por el Ejecutivo, y nosotros nos comprometemos a ingresar la indicación en la Comisión Hacienda, porque a nosotros nos interesa que pueda salir el proyecto por lo menos de la Cámara de Diputados durante enero. El diputado Fuenzalía, el que tiene. Sí, lo que pasa es que yo, independientemente del tema tributario, de que qué pasa si no se hace también, qué pasa si se enajena por parte de un sindicato de agrupación de trabajadores el terreno que se donó para la construcción de una obra. Me interesa también si se pone en esa hipótesis. Pues, imagínense, la empresa dona el terreno al sindicato X, y el sindicato X tiene un par de dirigentes tal vez que no son tan pro, transfieren el terreno a X y se produce ahí, el sindicato X, y se podría producir lo mismo que otro día respecto de qué pasa, y por eso nosotros pusimos esta indicación, pensando que debería ser acogida también por el Ejecutivo, así como también lo que hablamos en el caso de que por una negligencia de la empresa, no sé. Perdón, ¿repito todo? La explicación no se escucha. No. No, y también el tema en el fondo, que en caso de que el donante, o sea, por un hecho del donante no se pueda desarrollar el proyecto, que no pueda acceder al beneficio tributario, porque el beneficio justamente lo que busca es incentivar la donación de un terreno a un sindicato o agrupación de trabajadores, pero si después eso no se, o sea, si se mal utiliza, ¿ya? Que tenga esa como, entre comillas, sanción. O sea, por un lado, ¿qué pasa con el terreno si se enajena?
Y por otro, ¿qué pasa si por un hecho del donante no se desarrolla el proyecto, pero igual recibió el beneficio tributario? Yo no tengo problema en que se vea esta norma en Hacienda, ¿ya? Pero son dos detalles que a mí me hacen ruido. Sí, diputado. Sí, esta es una inquietud que compartimos con el diputado Fuenzalía, lo estuvimos conversando y se la planteamos al Ejecutivo, básicamente en esos dos aspectos. Yo en lo personal también creo que es fundamental corregir esto o complementarlo, no tendría problema y no tengo por qué dudar, digamos, que en Hacienda que están planteando ustedes o en el Senado, no me quedó claro, pero en Hacienda se complete, digamos, pero creo que es importante que considere ambos aspectos, ambas situaciones, digamos, para que realmente nos aseguremos de que efectivamente la donación se concluye en el acto, digamos, de la construcción de las viviendas, digamos, y no se obtenga una ventaja tributaria sobre un hecho que después no se produce. Esa es una primera cuestión. La segunda es que, tal como anunciante, yo me voy a tener que retirar, presidente, pero yo quiero dejar establecido, tal como dijimos antes, me pareció que hubo acuerdo, mi voto a favor en todo lo que fue el acuerdo conjunto entre la Comisión y el Ejecutivo. Así que, ¿ah? Porfa. Gracias. No, eso ya sería kafkiano. Eso ya, claro, ya vamos llegando a... Ya, pero ¿por qué no espera que votemos el 6? Porque este es medio complicado para tomar la votación. Pero me había pedido la palabra el ministro. No, nosotros lo que hemos pedido, porque no tenemos en este momento facultad de presentar la indicación, que la dejáramos para la Comisión de Hacienda, incorporando los dos aspectos. Nosotros también nos preocupa de que estas franquicias tributarias siempre tienen espacio de riesgo, o sea, tenemos que minimizarlo. Aquí han salido dos posibilidades. Una, de que simplemente no se use dentro del periodo, ¿no es cierto? Y para evitar que eso quede en el aire, aquí se le cobrarían los impuestos correspondientes, como rechazo a la franquicia. Y en segundo lugar, ante la eventualidad de que se vendiera dolosamente, se pone una restricción de venta para estas propiedades. Esto hay que precisarlo, cómo se plantea para asegurar que se pueda cumplir, porque esto no... Pero también puede darse efectivamente, que son las dos condiciones. Si aparece alguna otra situación de riesgo de dolo, nosotros todavía podríamos incorporarla de aquí a que se presente la indicación en la Comisión de Hacienda. Votemos, presidente, yo creo. Votemos. El artículo 26 y la indicación. Votemos primero el artículo 26. Se vota el artículo original, ¿no es cierto? Sí, el artículo original. Página 11 y 12 original, artículo 26 original. Después vamos a votar la indicación. Diputada Astudillo. No está. Diputado Beltrán. A favor. Diputado Cuello. Diputado Fuenzalía. Diputado Hirt. A favor. Diputada Rafael. Diputado Ulloa. Diputado Rutico Echea. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente, aprobado. Ahora tendríamos que votar la indicación del diputado Fuenzalía, que es para agregar un inciso tercero del tenor que ya leí a este artículo 26. Diputada Astudillo. Diputado Beltrán. Contra. Diputado Cuello. Diputado Cuello, perdón. Sí, Algo que está incluido en la otra indicación que vamos a presentar. Pero es que no está presentado. Es que no está presentado. A incorporarla. Pero es que no se nos está. Por eso no podemos aprobar la indicación porque ustedes después no reemplacen. No se puede. De referéndum no puedo. Eso. La retira en atención al compromiso. Eso es para ponerlo pues. Muy bien. Ya, entonces esta no la votamos. Vamos ahora entonces al artículo 27, página 13. El artículo 27 dice lo siguiente.
Tratándose de proyectos habitacionales que postulen a los programas habitacionales vigentes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá considerar la presentación de informes emitidos por revisores independientes de obras de edificación y revisores de cálculo estructural a que se refieren los artículos 116 bis, 116 bis A del Decreto con Ley General de Urbanismo y Construcciones. Lo anterior con objeto de que den cuenta el cumplimiento de los requisitos correspondientes al estándar técnico contenido en los reglamentos y llamados, así como de los proyectos de estructuras respectivos. En tal caso, será facultativo para el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización evaluar los contenidos correspondientes a lo informado por los revisores para efectos de calificación de los proyectos. Los aspectos operativos y los requisitos de categoría para los revisores de acuerdo a la envergadura de los proyectos se establecerán en los respectivos llamados. Los revisores independientes de obras de edificación se regirán además por las disposiciones contenidas en la Ley 20.071, que crea y regula el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación y su reglamento. A su vez, los revisores de cálculo estructural se regirán igualmente por la Ley 19.748, que crea y regula el Registro Nacional de Revisores de Cálculo Estructural y su reglamento. En ambos casos será aplicable las sanciones correspondientes en caso de errores e infracciones derivadas de la elaboración de los informes señalados. Ese es el artículo 27 y luego hay que ver las indicaciones del diputado Beltrán. Voy a tomar la votación del artículo 27 como está. Diputada Astudillo, diputado Beltrán, Apruebo. diputado Cuello, A favor. diputado Fuenzalida, diputado Hirsch, A favor. diputado Rafael, diputado Ulloa, diputado Ruticoechea, presidente. A favor. Unánime. Ahora la indicación 7, que está en la página 13 del diputado Beltrán, y que sustituye, intercala, entre la expresión vigente y el ministerio, la frase en el proceso de revisión de los servicios de vivienda y urbanización respectivos. Es decir, que haría, tratándose de proyectos habitacionales que postulen a los programas habitacionales vigentes en el proceso de revisión de los servicios de vivienda y urbanización respectivos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá considerar la presentación. ¿Sí? ¿Con la misma votación? Perfecto. Vamos a la siguiente hoja. 14, página 14, que incorpora los siguientes incisos tercero y cuarto a este artículo, que dice lo siguiente: la responsabilidad del servicio de vivienda y urbanización tendrá tuición, supervigilancia y responsabilidad final por todo el proceso de autorizaciones entregadas para ejecutar el plan de emergencia habitacional. El proceso de asignación de viviendas de interés público deberá ser asignado en primera instancia para cubrir el 100% de las necesidades existentes de la comuna, en términos de déficit habitacional. La implementación será materia de reglamento. Ministro. Esa la retiro, presidente. Perfecto. Gracias. Hay otra indicación en la página 15, la número 9, que es del diputado Beltrán, para incorporar un numeral 9 a este artículo primero que estamos viendo, del siguiente tenor: en el marco del plan de emergencia habitacional, la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobará proyectos de vivienda tipo las que no requerirán cumplir con el inciso primero del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ni estarán sometidas a inspecciones y o recepciones por parte de las direcciones de obras municipales mientras tengan este carácter y sean construidas mediante subsidio del Estado. Esto no incluye la autorización, aprobación y recepción del loteo y sus obras de urbanización, las cuales deberán ser aprobadas y recibidas por las direcciones de obras municipales y demás entidades de acuerdo a la ley. Esa es la indicación 9. Presidente, ¿me permite? Sí, por favor. En opinión del Ejecutivo, la indicación es inadmisible porque le está entregando funciones a una división del Ministerio. ¿Por qué, perdón, por qué inadmisible? Porque le entrega funciones a una división específica del Ministerio, y eso es materia de ley. O sea, De presidente de la República. De iniciativa del Ejecutivo. Presidente, al ser así, la retiro. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a la página 16. Hay una indicación del diputado Cuello,
que es para agregar, este debería ser otro artículo, lo puse ahí, pero da lo mismo, dice, agrégase en el artículo primero propuesto el siguiente artículo 28 nuevo. Artículo 28, incorpórase en el inciso cuarto del artículo de la ley 20.283, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, lo siguiente. Lo establecido en el presente inciso será aplicable a los proyectos que formen parte del plan de emergencia habitacional cuando en dichos proyectos se considere la alteración de hábitat de especies en categorías de conservación, debiendo cumplirse con los restantes requisitos establecidos en el artículo 19. Ahí está el artículo 19 y ahí está el artículo 7º de la ley 20.283 que habla de recuperación del bosque nativo. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Bueno, esta indicación lo que hace es que se haga exigible para el plan de emergencia habitacional que se requiere un plan de manejo cuando existan especies vegetales nativas que estén clasificadas, toda vez que esto se permite en la ley de protección del bosque nativo, pero respecto de otro tipo de obras, por ejemplo, de concesiones de carreteras, servidumbres, mineras, etcétera. Entonces, pero como no está expresamente previsto para materia habitacional, esto permite que en el plan de emergencia habitacional, si es que hay alguna especie nativa, se exija un plan de manejo que permita intervenir esa zona. Eso, presidente. Gracias. Ministro. Nosotros compartimos la indicación. Esto fue bastante discutido con la propia CONAFE, analizado con ellos, porque se dan ciertos pies forzados. O sea, lo que ocurrió en el caso de un conjunto en Viña del Mar, de 2 bellotos, que no se podía construir la población porque los bellotos estaban en una ubicación tal que obligaba que impedía hacerlo. Lo que está planteando el diputado es que el plan de emergencia habitacional entre en la misma condición de una serie de otras alteraciones que permiten trasladar estos bellotos, en el ejemplo del belloto, y en una realidad que permite respetar su desarrollo. Y eso es totalmente de acuerdo incluso con la CONAF y con todos los especialistas, en fin, que esto puede ocurrir. Y ese es el sentido, por eso lo apoyamos. Gracias. Diputado Fonsalía. Sí. Lo aprendí. Ahí. Tengo entendido que está contemplado en la normativa. Hay varios proyectos habitacionales de viviendas sociales que le ha tocado ver esto. Sin perjuicio de ello, sería bueno, en el caso del plan de emergencia habitacional, ministro, ver la posibilidad de que con CONAF se establezca un plazo de respuesta respecto de este tipo de estudios de zonas o áreas de manejo. Porque lo que ocurrió, por ejemplo, en Ovalle, ministro, que el proyecto se retrasó 3 meses, ¿ya?, por una burocracia creíble por parte de CONAF de La Serena. Entonces, si estamos hablando de emergencia habitacional, que esta emergencia también aplique a los organismos que se quieren involucrar. No sé si podemos hacer una indicación acá, lo veo difícil porque estamos metiéndonos en el CONAF, pero sí que el Ministerio asuma un compromiso ahí de establecer algún tipo de plazo respecto de los pronunciamientos que tienen que tener ese tipo de instituciones, porque pasaba que si no se hacía con el profesional que designaba CONAF, se demoraron 3 meses en un proyecto de viviendas sociales rurales. Gracias, presidente. Nosotros compartimos la preocupación, sin embargo, la experiencia indica que por no tener esta indicación, en muchos casos no han podido autorizarlo. Y CONAF quería autorizarlo, o sea, estaba buscando una alternativa, pero no consideraba los proyectos habitacionales, solo consideraba carretera, en fin, y otras vías. Respecto al tiempo, la experiencia fue que fueron 8 o 9 meses que dejó fuera un proyecto, al igual que el ejemplo que usted señala. Entonces, si nosotros podríamos, esto es aplicable a toda la norma general de carreteras también, esto es automático porque está permitido por la ley, o sea, debería ser muy rápido, tal como usted señala, esto lo podríamos concordar incluso con ellos. Gracias, ministro. Hay que votar la indicación, si les parece, con la misma votación. Sí. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Vamos a la página entonces 18, pasamos al artículo 2, que introduce diversas modificaciones en la ley general de urbanismo y construcciones. Ahí el diputado Hirsch presentó unas indicaciones para incorporar nuevos numerales. Organizaciones voluntarias. En la página 19 tenemos el primer numeral que incorpora el diputado Hirsch
1A, que modifique el artículo 65 de esta ley y que reemplace el vocablo 3 por 4. Ahí el proceso de subdivisión y urbanización del suelo comprende 4 casos y agrega una letra D que dice las urbanizaciones voluntarias ejecutadas en el espacio público o al interior de un predio por parte de su propietario desvinculadas del proceso de división del suelo sujetas siempre a aprobación previa de la municipalidad respectiva. Diputado Fuenzalía. Esas son las indicaciones que acordamos en conjunto, como para votarlas en el paquete, Sí. como planteamos al principio. Sí. Para votarlo como un solo paquete, presidente. Sí. ¿Era por eso? Ok. Es lo mismo, sí, De sí. acuerdo. Que había acuerdo entre todos Sí. ayer. Pero igual la voy a ir haciendo una referencia leyendo para que sepan lo que vamos votando. Después el diputado Hirsch en el artículo 70, que es la página 20, introduce una nueva indicación, una nueva numeral para modificar el artículo 70, que luego del terreno original en el inciso primero agrega las urbanizaciones de terrenos podrán voluntariamente ceder superficie que excedan dicho porcentaje sujeto siempre a la aprobación previa de la municipalidad respectiva. Igual con el mismo votación entonces. Ok. Sí. 21, página 21 del comparado, aquí hay numeral 3 que cambia en el artículo 129, ahí, la palabra los loteos por las urbanizaciones y agrega a continuación de la expresión en el mismo inciso, la frase autorizaciones de venta y adjudicaciones de lotes antes de estar ejecutada y recibida la urbanización o la emisión de certificados de información previa a los mismos o a la, ahí en Dirección de Obras Municipales. Esto también estaba consensuado. Si les parece, Ok. ya vamos entonces. Avancemos. Después hay otra indicación que el del mismo señor diputado que incorpora un numeral 4 que modifica el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Por favor, señor diputado. incorporando un inciso final. No, si estoy con la misma votación. Que ahí está en la página 23. Asimismo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establecerá la situación que comprenden requisitos y efectos de aquellas urbanizaciones que excedan el porcentaje máximo de cesión dispuesto en el artículo 70 de esta ley y de aquellas urbanizaciones que no se encuentren vinculadas directamente a la división del suelo contenidas en la letra D del artículo 65 de esta ley. No tener problema. La página 23 y 24, en la página 24, el diputado Hirsch también, un inciso final, agrega el artículo 135, que está ahí está transcrito en la página 24. Con la misma votación. Sí. Hay un numeral nuevo también, el 6, en la página 24, que es del diputado Hirsch y del Ejecutivo, que incorpora un inciso final al artículo 171, y este artículo final está en la página 27, que dice que corresponde al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la División de Normas y Operación, impartir las instrucciones para la aplicación e implementación del sistema electrónico. Ahí, esto también estaba consensuado. Sí. Vamos ahora entonces a la página 27, que aquí ya empezamos ya no son indicaciones, sino que son la propuesta del Ejecutivo, que agrega en el artículo 176 un inciso final que dice: para la ejecución de las obras incluidas en los planes comunales de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público podrán contemplarse otros recursos adicionales a los aportes a lo que se refiere el artículo 175 que provenga de otros órganos de la Administración del Estado. No, yo no sé si pero no había indicaciones presentadas. Sí. Sí. Ya. Vamos al numeral 2, letra A, página 29, que cambia intendente por gobernador o gobernadora regional, y agrega un inciso segundo, que también estaba dentro del acuerdo. La indicación 19, esta es nueva, del Ejecutivo en la página 30, que reemplaza el inciso primero del artículo 183 por el siguiente. Artículo 183. Los planes reguladores intercomunales o metropolitanos podrán establecer
A, condiciones adicionales de urbanización o equipamiento, así como condiciones asociadas a obras que aporten al cuidado ambiental y consideraciones ambientales del desarrollo sustentable relativa a la mitigación y adaptación al cambio climático. Sí, esta estaba consensuada también. Sí, esta también estaba consensuada. Sí, estaba consensuada también. Vamos a la página 32 ahora. Artículo 3º. Que introduce modificaciones a la ley de copropiedad inmobiliaria, reemplazando ahí la letra A del numeral 1, donde dice condominios de viviendas sociales, reemplaza por condominios de viviendas de interés público. Y la letra B suprime en el inciso segundo la frase con todo, en caso alguno, podrá autorizarse que la dotación de estacionamientos de condominio de viviendas sociales sea inferior a un estacionamiento por cada 2 unidades destinadas a vivienda. ¿Nada? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí. De acuerdo, ya. Número 2, la página 35. Las letras A y B, ahí que cambian también lo mismo del anterior, viviendas sociales por viviendas de interés público, y amplía el guarismo 2023 por 2025. Y el diputado y el Ejecutivo reemplaza 3 por 12 y el diputado Hirsch, mediante la indicación 20, que está aquí en la página 35, elimina en el artículo 8º transitorio todo eso que está atarjado. Entonces las letras A y B yo creo que no hay problema. Y la diputada Daniela. Sí, por favor. Estamos tratando de avanzar, pero aquí estás en la supresión en la letra B de este artículo, del artículo 60, a mí me complica, ministro, porque el hecho de que, porque aquí establecía un mínimo de estacionamiento en los condominios y que ahora se suprima, podría no haber estacionamiento, ¿cierto? En mi región, usted sabe que hay unos 2,5 era antes, yo creo que ahora hay un 3 autos por grupo familiar. Y tenemos las calles que topadas de autos y pasajes en que no se puede transitar en la noche porque hay 2 o 3 filas de autos afuera de las casas. Entonces, promover que no haya estacionamiento a mí me... ¿Por qué no explica por qué? Esto más bien vale consistencia, si se mantiene la... Página 33. Como se aprobó recientemente, establece una norma en donde el número mínimo de estacionamiento es 1 a 2. Y después se establece que en el caso de viviendas de interés público, en este caso, y posteriormente se establece que en condiciones excepcionales que van a ser fijadas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el director de obras va a poder eximir de algún número de estacionamiento. Y esa es la disposición general que se aprobó. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este artículo, si queda con esto, significa que el periodo de transición es más gravoso que la norma permanente. Entonces, por eso se está más gravoso, porque aquí le estás poniendo exigencia, en cambio en la norma permanente, que va a quedar en la ley, dice que en determinadas condiciones, que son de carácter geográfico fundamentalmente, pensando por ejemplo en los cerros de Valparaíso, en que tú no puedes colocar el estacionamiento, en ese evento podría eximirse de estacionamiento. Hay que buscar otra fórmula, eso lo vamos a hacer en la ordenanza porque hay que buscar una norma lo más adecuada. Mientras que acá tú le estás poniendo una norma mínima, dice, entre la publicación de esta ley y la fecha antes referida, los condominios de viviendas sociales que contemplen más de 3 viviendas deberán contar a lo menos con un estacionamiento por cada uno, 2 viviendas, por cada 2 viviendas. Y eso es más gravoso que la norma permanente. Por eso, más flexible, ¿no? Que es más flexible. Que permite más alternativas. La verdad que hay muchos casos, sobre todo en los centros de las ciudades, donde los terrenos son muy limitados. Entonces, lo que se busca es que no sea dentro del condominio los estacionamientos. Puede ponerse la exigencia, eso depende del director de obra, que sea en otro lugar cercano. ¿Ah? En otros casos, lo que ha ocurrido y ocurre en otros países es que simplemente no hay estacionamiento. Por ejemplo, los japoneses tienen estos ascensores en los edificios, porque la verdad es que no existen las condiciones. Pero la norma general es la que se señala. ¿Ah? Es 1 a 1, de hecho, no es 1 a 2, porque está en la ley permanente como 1 a 1. Acá se aumenta la exigencia de poner estacionamiento, porque hasta ahora no existía para lo que no fuera vivienda social.
y ahora se habla del conjunto de la vivienda de interés público. Y lo que está ocurriendo con el DS-19 es que estaban cobrando 7 millones, 6 millones adicionales, solamente por el estacionamiento, con lo cual solamente podían acceder a ello las personas que tenían un determinado nivel de ingreso. Aquí se está ampliando. Nosotros creemos de que lo realista es tener facultad del director de obra que en situaciones excepcionales haya condiciones especiales. Eso es lo único que estamos pidiendo. Gracias, ministro. Sí, diputada. Mire, ¿sabe lo que me preocupa, ministro? Es que en realidad en Chile lo que más tenemos es terreno. Parece insólito que siempre todo sea tan caro, porque tenemos una extensión territorial gigantesca. En mi región hay mucho hacia donde crecer. ¿Cómo? Y la verdad es que para nosotros los vehículos, por tener zona franca, son baratísimos. Y eso hace que las familias de escasos recursos, incluso en los campamentos, las personas tienen vehículos. Y de verdad para nosotros, o sea, yo quisiera que la norma fuera, por lo menos, cuando pensemos esto, pensemos también en las particularidades que hay en las regiones. Yo no quisiera que nos siguiéramos, que tener las calles llenas hoy día en las veredas subiéndose no dejan transitar, porque eso nos genera otro problema. Entonces aprobar esto a mí me complica. A ver, perdone, es que yo quiero decirle de que aquí no se está disminuyendo la exigencia de estacionamiento, sino que se está precisando la facultad de la dirección de obra que en determinadas condiciones tener flexibilidad. De hecho, aquí es mayor que el que existe hoy día. O sea, estamos avanzando a un nivel mucho mayor de exigencia. Y creemos de que eso, hoy día si uno ve en las viejas poblaciones chilenas, en las operaciones sitio, los pasajes son el principal fuente de conflicto, porque hay cada sitio tiene dos vehículos y no se encuentra solución. Entonces nosotros queremos que evitar que sea todo en la calle, por eso se está poniendo más exigencia al interior de las copropiedades, pero sin dejar de tener presente de que hay ciertas condiciones especiales que requieren cierta flexibilidad. Y eso queda sujeto a los directores de obra. Por lo tanto, en Iquique, si hubiera este problema, el director de obra no podría... Sí, digo, pero especialmente en Iquique, el director de obra tiene la facultad de considerar si existen o no situaciones especiales que ameritan no necesariamente no tenerlo, sino que tenerlo en otro lugar, no necesariamente dentro del mismo condominio, nosotros tenemos que incorporar, y eso usted lo sabe, los estacionamientos subterráneos en la vivienda social, que eso va a implicar recargarle un costo a los proyectos, pero eso va a ser inevitable, es fundamental, sobre todo en zonas como Iquique, por el suelo salino. No es malo sacar el suelo salino y poner estacionamiento subterráneo, que es una de las cosas que se está pensando allá. Perdona, Sí, solo para atender por su intermedio, presidente, lo que hace la norma hoy día el estándar mínimo, la norma general es 1 a 1. Eso hoy día la norma de la ley de condominios actual, la vigente, se aplica solo para viviendas sociales, que es una subespecie de la vivienda de interés público. Nosotros estamos proponiendo aumentar ese estándar a toda la vivienda de interés público, o sea, toda aquella que tenga un estándar, un aporte del Estado. Luego, estamos mejorando las excepciones, efectivamente, a consideración del director de obra, y particularmente mejorando posibilidades. Por ejemplo, hace poco, aquí mismo en Viña del Mar, entregamos un pequeño condominio, que son lugares bien alejados, 12 viviendas, o hasta 12 viviendas, en este caso que eran 8 viviendas, que si hubiéramos tenido que hacer 1 a 1, hubiéramos perdido mucho terreno para hacerlo, y hubiera sido imposible hacer el proyecto. Esto es para casos específicos de lugares, pero no pretende relajar la norma. Yo diría al contrario, lo que pretende es justamente hacerla más exigible a todos aquellos proyectos que tienen financiamiento estatal, cuestión que hoy día no sucede. Voy a tomar la votación de eso, presidente. Está en su derecho. Mire qué morito que están, diputado González. Vamos entonces, en atención a la premura del tiempo, vamos a votar entonces. Nos vamos a devolver para atrás. Vamos a la página 33. Vamos a votar la letra B. Señores diputados, por favor. Del numeral 1 que habíamos dado por aprobada. Voy a tomar la votación entonces de eso. Diputada Astudillo. Página 33, letra B, estamos votando. Lo que estábamos discutiendo, Sí, ¿cierto? lo que estábamos discutiendo. Yo rechazo esa indicación. Diputado Beltrán. Apruebo. Diputado Cuello. A favor. Diputado Fuensalida. A favor de la norma. Diputado Durán.
Diputado Durán. A favor. Gracias. Diputada Rafael. A favor. Diputado Ulloa. A favor. Diputado Rutico Echea. A favor. 9 a favor, 1 en contra. Falto yo. Diputado presidente. A favor. Lo salté. 10 entonces a favor y 1 en contra, presidente. Aprobado. Muy bien. Vamos entonces ahora al numeral 2 en la página 35, las letras A y B, con la misma votación y la indicación 20 del diputado Hirsch y la letra que reemplaza la letra C del Ejecutivo. Voy a tomar la votación de la indicación del diputado Hirsch, que está en la página 35. ¿Está ¿También? concordado? Ok. Entonces, con la misma votación y se rechaza la letra C entonces del Ejecutivo propuesto, ¿sí? Porque la reemplaza, Janet. Reemplaza. Hoja 35. Sí, pero se aprueba la indicación de Hirsch, por lo tanto se vuela todo ese párrafo, ¿sí? Ya, estamos entonces. Y se rechaza consecuentemente la letra C que cambia sobre el 3 por 12. ¿Sí? Ya. No, pues, si se vuela todo el párrafo. Ah. Pero deme un minuto, presidente. ¿Está haciendo una consulta la diputada? ¿Quedó claro, no? No. A ver. ¿Qué no les quedó claro? Esto, lo que estamos acá. El artículo... Eliminar... ¿Pero cuál es el efecto práctico? La Janet es la que... Señora Janet. El objetivo de la indicación El del objetivo de diputado la Hirsch. indicación. El objetivo de la indicación es eliminar el párrafo que dice entre la publicación, todo lo que está subrayado. Sí, pero ¿con qué finalidad? Pero aquí está el asesor del diputado Hirsch. Es lo mismo que estábamos planteando, porque la norma, esto es más gravoso que la norma permanente que se acaba de aprobar. Sí. Y mantenemos la norma general. O sea, rechazamos la indicación. No hay que aprobarla. No, pues está aprobada la indicación. ¿Está consensuado? Sí, la eliminación. Sí, diputado. Vamos a la página 36 entonces. Numeral 1. Diputado Fuenzalía. Respecto de la historia fidedigna de la ley, respecto a la reducción y eliminación de exenciones tributarias, me gustaría escuchar al Ejecutivo para que quede en acta, presidente. Creo que es importante para la claridad de muchos que están escuchando esto. Ok, me parece. Sí. Ministro. Lo del IVA a la construcción, el 65% del IVA es una norma que existe desde mediados de la década del 70, 75, 78. Esto fue creado por el entonces gerente de Sodimac, Echeverry, con el director de Impuestos Internos de la Cámara, con el propósito de hacer que todo las empresas constructoras entraran al IVA. Ese fue el origen. Una vez hecho esto, que se resultó, tuvo efecto, se mantuvo. Y terminó siendo un subsidio que además lo manejaban las empresas. La pelea fue de muchos años diciendo que esto no era razonable, que esto había que transformar en un subsidio directo a la demanda, no a manejo de las empresas. Esto se votó muchas veces en el Congreso. Finalmente, al ministro Briones, cuando llegó con una reforma, se le dijo, estudie esto. Y se encargó un estudio a la OECD. Y la OECD dijo, es absurdo mantener esto como está. Y ahí se acordó terminarlo completamente. ¿Qué está haciendo este proyecto? Bueno, terminarlo completamente, pero con una cierta gradualidad, porque efectivamente tiene un efecto en la forma de gestionar las empresas, y tienen que asumir de que esto no lo pueden seguir. Porque ¿qué pasa? Si hay una franquicia de este tipo, lo trasladan a precio solamente cuando hay excedente, hay más oferta que demanda. Pero si se da lo contrario, que faltan viviendas, o sea, ninguno lo traslada al precio, es obvio. O sea, por eso que tiene manejo la empresa sobre el efecto de este subsidio, de esta franquicia.
Entonces, lo que está haciéndose acá son dos modificaciones. La primera, que a todas aquellas empresas que al 31 de diciembre del 22 habían presentado los proyectos, se les seguía aplicando la norma general del 100% de franquicia. Que a partir de este mes, de enero de este año, por 2 años, se aplica solamente la mitad. ¿Ah? Y después se agrega un tercer periodo de transición que se le aplica el 16%, o sea, no, se aplica un tercio. ¿Ya? Ese es el sentido de ir amortiguando el efecto. ¿Cuánto representa el año pasado esto? 800 millones, entre 700 y 800 millones de dólares. Al reducirlo a la mitad, es la mitad, pues son 300, 350. ¿Por qué el gobierno dijo no quiso postergar y con toda razón postergar por 2 años esto? Porque lo que se planteó, porque eso costaba 300 millones de dólares, o sea, ni más ni menos. Entonces se consideró que eso era demasiado para los requerimientos que no correspondía eliminarlo. ¿Cuántos años tuvimos en esto? Ustedes no se imaginan. ¿Qué significó esto? Si ustedes recorren Viña para allá y ven todos los edificios, eso tenía franquicia tributaria. Y la franquicia tributaria era mayor que lo que el Estado destinaba para construir vivienda social. Es una cosa absurda. ¿Cuánto el total? Bueno, yo hicimos un estudio que llegamos a 30.000 millones de dólares. Lo que se entregó como franquicia tributaria por estos efectos, que surgió con un objetivo, pero en la vida se transformó el objetivo en un manejo de un subsidio de una manera inadecuada. Eso es, presidente. Gracias, ministro. Entonces damos por aprobado Esto el es un numeral debate de años. 1 en la página 36, que reemplaza en el inciso tercero del artículo segundo transitorio el guarismo 2023 por 2024. Y el numeral 2, que modifica el artículo quinto transitorio, reemplazando el 2025 por 2027 y la expresión artículo siguiente por artículo siguiente. Y la letra B, que reemplaza el inciso segundo por el que está ahí. No sé si quieren que se los lea. No, no es necesario. Ya. Después vamos entonces al numeral 3, en la página 38, que reemplaza en el inciso primero la frase que está ahí subrayada por la que aparece aquí en negrita. Una vez realizados los trazados, con lo mismo, vamos entonces a la página 40, vamos rápido. Sí, que agrega en la página 40, que agrega un artículo sexto bis, que ya el ministro lo explicó. Y ahora vamos a la página 42. Hay una indicación ahí del diputado Hirt. Sí, de acuerdo. La letra B también está consensuada. Después, en la página 43, hay una indicación del diputado Hirt, que reemplaza en ese artículo, en el artículo primero, que establece un procedimiento simplificado en las viviendas de autoconstrucción, la frase que está subrayada ahí por la expresión hasta el 31 de diciembre de 2025, que también estaba lista, que agrega en ese mismo artículo primero, en el numeral 3, página 44, presidente, un párrafo en el numeral 3, que es el mismo párrafo que agrega en el numeral 4, y que exceptúa en caso de viviendas que están postulando subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el mejoramiento y o ampliación de viviendas, pudiendo en este caso superar el referido avalúo. Diputado, ¿en salida? En la página 43 se reemplaza el inciso primero, la oración dentro del plazo de 7 años, por hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Cuál sería la razón de esa modificación, presidente? Para ampliar, de hecho, la vigencia, porque en muchos casos ya pasaron los años. ¿Por qué se había puesto 7 años? Porque se puso originalmente cuando recién se hizo, pensando, pero pasaron los tiempos y la tiempo Poner la fecha del 31 de diciembre de 2025. Gracias. Ya, digamos. La página entonces 44, las indicaciones 24 y 25 estarían listas también. Vamos a la página 47, que agrega un inciso final al artículo segundo, espéreme, de esta ley de viviendas de autoconstrucción.
¿Estamos de acuerdo? Estamos en la página 48, indicación 26, ¿sí? De la misma página hay una indicación del Ejecutivo y del diputado Hirsch que incorporan un nuevo artículo a este proyecto para modificar la ley que establece un procedimiento de saneamiento y regulación de loteos. Página 48. Y después nos tenemos que ir a la página 50 y que agrega en el literal B del artículo 3º un párrafo que dice que en el caso de solicitud de regularización presentada por los servicios de vivienda y urbanización, este plano deberá individualizar el o los polígonos de terreno, incluyendo su respectiva superficie, que se desafectarán del uso público, según lo dispuesto en el artículo 4º. Vamos ahora entonces a la indicación 28, página 55, que modifica el artículo 4º, es una indicación del Ejecutivo, agrega un inciso sexto al artículo 4º, que está en la página 56, el inciso que agrega un párrafo en realidad en el inciso sexto. ¿Sí? También de acuerdo, era una norma de flexibilidad para que al regularizar un campamento se puedan modificar los lugares donde están los espacios públicos. Eso es. La indicación 29, que está en la página 64. Después me van a decir cuando vean el informe, yo no aprobé. Vamos nomás. Ya. Queda poco. Nos queda una. ¿Qué oposición más constructiva? Sí, tan estupendo. Te reconoce. La diputada Rafael me mira nomás como diciendo que estaremos aprobando. La 29 es lo mismo anterior, ¿eh? O sea, una norma de flexibilidad. O sea que al cambiar, se cambia por algo equivalente, hay que subrogarlo, que no es que desaparezca el espacio público, sino que se cambia de lugar en condiciones similares. Ya, eso entonces agrega un inciso en el mismo artículo 4º de la ley esta que establece procedimiento de los loteos, un inciso 18. Y finalmente hay una indicación del Ejecutivo en la página 66 que dice lo siguiente, este sí que la voy a leer porque ya como no digo nada, pues me voy a quedar sin pega, así como todo probado así. Déjenme leer. Artículo nuevo, esto me incorporó un artículo nuevo que dice los servicios regionales de vivienda y urbanización de las regiones de los lagos Tarapacá y Biobío transferirán a los servicios de las regiones de los ríos Arica, Parinacota y Ñuble el dominio de los bienes inmuebles de su propiedad situados en el territorio de las nuevas regiones creadas mediante las leyes número 20.174, 20.175 y 21.033, lo anterior a título gratuito por el solo Ministerio de la Ley. Los conservadores de bienes raíces procederán a inscribir las transferencias de dichos inmuebles a requerimiento del director del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización de los Ríos, de Arica, Parinacota o de Ñuble, según corresponda. Estas transferencias de inmuebles estarán exentas de impuestos y de los derechos que procedan para tales inscripciones. Presidente. Despachado Mira, el proyecto. la verdad que esta es una cosa de la mínima justicia. O sea, en Ñuble hay un conjunto de propiedades del Servio de Biobío que Ñuble no puede usarla porque son del Servio de Biobío. Entonces trata de hacer lo que se ha hecho en las anteriores creaciones de comunas y las anteriores creaciones de regiones, que por ley se transfería a la nueva región las propiedades del anterior servicio. Y eso es todo lo que hace esto, y esto es una cuestión simplemente de la elemental. No sé, aquí se quitan los estacionamientos. Diputado Ulloa, por favor. Exacto, eso tres. Sí, eso en las anteriores leyes, diputado, estaba. Aquí quedó fuera, aquí se está corrigiendo un error. Es lo que ocurre ahora, tienen que hacer una cesión, una transferencia, un enredo. Y todos son actos jurídicos separados, en cambio aquí simplemente por ley quedan transferidos y sin costo.
Deberíamos llevar un orden alfabético, pero no lo llevamos. No, y la secretaria es muy buena en inglés. Oiga, eso va a salir después. Salir siempre ahí, nos aguanta todo, pasa nomás. Un poquito, diputado Ulloa. El diputado informante tenemos que elegir. La comisión de seguimiento. ¿En qué quedamos? No, fíjate. ¿Sí? Lo cedo. ¿Lo cede? Porque en agradecimiento primero, como avanzamos con este proyecto, de verdad agradecer. Son las 4:26 de la tarde. Estábamos citados hasta su total despacho. Nos imaginábamos que esto iba a ser mucho más largo, así que a raíz de ello, del reconocimiento como hemos trabajado ya el año pasado y lo que va en nuestra comisión, lo que decía la comisión. Ya. Gracias. Ministro. Quisiera en nombre del Ejecutivo agradecer el ritmo y la forma en que se hizo esto y solicitarle a ustedes que nos ayuden a que la creatividad propia del trabajo legislativo no se exprese mucho en los trámites que vienen. Porque esta es una ley miscelánea que son muchos temas y se puede agregar, en cada tema se pueden agregar muchas otras cosas y nosotros estamos tratando de focalizar para poder sacarlo en los tiempos razonables. Aquí dense cuenta que hay algunas de estas materias que están en este momento en aplicación y si no aprobamos esta ley quedan postergados y eso limita el avance. Pero por urgencia en sala no se pueden hacer indicaciones. Por urgencia en sala ya no se pueden hacer indicaciones. No, se podría, pero tiene que ir a Hacienda todavía. En Hacienda sí que le pueden hacer indicaciones. Sí, diputada. Presidente, para próximas leyes, de dar los espacios, a pesar de que sea su emergencia, de dar los espacios adecuados para quienes quieren intervenir y que son incumbentes y que de alguna u otra manera puede beneficiar o afectar a ciertas organizaciones, que tengamos el tiempo suficiente para aquello, escucharlos. Porque nosotros no somos expertos en este tema y creo que es súper importante escuchar a aquellas personas que quieren, algo tienen que decir. Entonces, eso que no nos vuelva a pasar, yo agradezco cuando pedí más tiempo y se dio, ¿no? Pero creo que debe ser parte del proceso que hagamos, aunque, insisto, aunque sea su emergencia, permitir que quienes quieran participar y opinar en algo, se los permitamos. Eso, presidente. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted, diputada. Pido las excusas si en algún momento no pudo hacerse así. La responsabilidad que uno asume como presidente es sacar esto adelante por lo que significa, ¿cierto? Lo que todos sabemos en nuestras regiones, ¿cierto? Que avancemos en el programa que tiene el gobierno respecto de su programa habitacional, que no es menor y es difícil, ¿cierto? Con una difícil meta. A lo mejor nos hizo un poco apurarnos, pero comparto absolutamente su posición y tendremos que ponernos de acuerdo, ¿cierto?, para dar los espacios necesarios a la gente que quiera, que pueda asistir. Si me permite un poquito, quiero decir algo, porque ahí, si bien es cierto, claro, se puede dejar sin efecto el reglamento, pero hay otra disposición reglamentaria que si no se cumple dentro de cierto plazo, cuando tienen proyectos con urgencia, la sala puede exigir que el proyecto se vaya a la sala sin informe. Y pasó la legislatura pasada, me pasó a mí en una comisión de cultura, a propósito de la ley de monumentos, que discutimos más de un año, y como no la presidenta de la época no lo ponía para total despacho, la sala me llegó un instructivo que tenía que tirarlo sin informe a la sala, y se fue sin informe, y ahí fue donde todo, pero ¿cómo hacer sin informe? Los diputados vueltos locos, vamos a quedar pésimos. Se fue sin informe nomás. Entonces, sí, yo lo entiendo, pero también hay que congeniar con eso, porque de repente, perfectamente ahora, esto eran 15 días, excedimos los 15 días en demasía. Perfectamente podría haber llegado un instructivo, tiene que irse a la sala o tiene que irse haciendo sin informe. No, pero si lo hacemos con el tiempo se puede. Pero que en 15 días no alcanzamos. Eso puede sí o sí, pero nos dimos cuenta que el tiempo corría. El ministro me está pidiendo la palabra. Yo simplemente recordar la historia de la Cámara de Diputados al respecto, porque la Cámara de Diputados tiene una norma que no tiene el Senado, que son las audiencias públicas obligatorias. Y cualquier organización, institución puede pedir venir a hablar sobre un proyecto, siempre y cuando no haya discusión inmediata, no haya una urgencia mayor. Pero esto existe acá y es muy importante ejercerlo y que la ciudadanía sepa que puede ejercerlo porque se ejerce. De hecho, si ustedes miran la historia, la cantidad de audiencias obligatorias que ha habido es bastante alta.
En el caso de cuando hay urgencia mayor, hay que ver el mérito, porque el Ejecutivo siempre va a estar dispuesto a buscar más tiempo si es necesario para profundizar en el debate. Lo que pasa es que hay materias en que son bien acotadas y la verdad que se requiere tomar decisiones. A veces se usa invitar personas fuera de la norma reglamentaria justamente para postergar la decisión, si tenemos todo cierto aprendizaje en esto. Entonces ahí tendrá que la Comisión decidir. Y el Ejecutivo va a estar siempre dispuesto a buscar las mejores alternativas. Sí, diputada, tiene la palabra. Agradezca que nos mantenemos todavía y no nos declaramos república independiente. No, yo solamente recogiendo el punto, nosotros tenemos la facultad, y así lo hemos hecho, por ejemplo, en otra comisión que participo, que es salud, sesionamos, hacemos bastantes comisiones extraordinarias para tener la posibilidad de también escuchar opiniones que sean importantes para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, y como veo una muy buena disposición en la comisión para avanzar en estos temas, porque la mayoría de nuestras regiones tenemos problemáticas profundas en este tema, por lo tanto, yo lo que propongo para que no nos vuelva a pasar esto, de que si es necesario sesionar más veces en la semana, estemos todos de acuerdo también en estar disponibles para esa sesión extraordinaria, de tal manera que nadie quede fuera y no nos sentamos quizás con falta de información para tomar las decisiones adecuadas. Sí, lo hemos planteado varias veces, tenemos que tomar la decisión en su momento nomás de que lo hagamos así. Y Sí, sí, presidente. bien, hoy día puedo decir, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se legal. Ayer tuve la duda.